Hola, ¿cómo están? En este módulo vamos a ir trabajando sobre lo que es la investigación. eh, Trabajaremos después, posteriormente, lo específico de la investigación en enfermería, pero el núcleo temático es este, lo que se llama investigación. Y en esta clase veremos los métodos de investigación general, lo cual implica a la investigación cuanti y cualitativa, y después profundizaremos dentro de lo que es específicamente investigación cualitativa, que tiene una impronta muy fuerte en la modalidad de investigación de la enfermería. Por eso, primero vamos a tratar de definir a qué llamamos investigación. La investigación científica es un procedimiento que busca aportar nuevos datos, hechos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. Esa es la definición de la investigación científica. Para entender esta investigación vamos a retroceder un poquito y ver qué es la investigación como una cuestión general. ¿Qué es investigar? Investigar es la búsqueda de información relevante en torno a un problema. Lo hacemos todo el tiempo. La investigación es un acto absolutamente cotidiano. Todo el tiempo estamos investigando en nuestra cotidianeidad. Tomemos un ejemplo cualquiera. Necesito comprarme un celular nuevo. Cuando alguien necesita comprarse un celular nuevo, hay información que necesita para tomar la mejor decisión. Por ejemplo, cuáles son los rangos de precio, en qué lugares está más barato, en qué lugares se financia, cuáles son las características y ventajas de un celular con respecto al otro. Todas estas cuestiones, eh, toda esta información que ayuda a tomar una mejor decisión, uno investiga para saber eso. Es decir, cotidianamente tenemos que comprar un celular, entonces probablemente entremos en Google y buscaremos características de los celulares, iremos rastreando los distintos lugares donde las venden, qué precios, qué financiamientos. Eso es investigación. Eso es una actividad de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación, en términos generales, es la búsqueda de información relevante en torno a un problema. En este caso, ¿cuál es el problema? Que tengo que tomar una decisión y no tengo toda la información. La información relevante es aquella que tiene que ver con aquellos datos que me van a permitir tomar una mejor decisión. Es decir, si yo tengo que comprar un celular y me pongo a buscar información sobre heladeras, esa información no es relevante para tomar la decisión de comprar un celular. La información relevante es aquella información que considero importante para tomar una decisión. Precio, financiamiento, prestaciones, cercanía de los lugares para comprar, lo que cada uno decide que tiene que ver con la información que le resulta relevante para tomar la decisión. Entonces vuelvo a repetir, uno permanentemente en la vida investiga, busca información relevante en torno a un problema. Tengo que ir de un lado a otro, tengo que ir a Mar del Plata, eh, entonces me pondré a investigar los precios de los transportes, los horarios, cuánto tardan, etcétera, etcétera. Es la información relevante en torno al problema. El problema tiene que ver con la necesidad de viajar a Mar del Plata. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tengo toda la información para tomar la decisión. Entonces, reitero una vez más, la investigación es la búsqueda de información relevante en torno a un problema. Esto, como acto cotidiano, se soluciona fácil cuando la información existe. Entonces, lo que hago es una búsqueda de información existente. En estos ejemplos que acabo de dar, la información existe. Entonces, mi procedimiento cotidiano de investigación tendrá que ver con ir a buscar en los lugares adecuados la información que ya existe y que me permite tomar la mejor decisión. Pero cuando hablamos de investigación científica, acá hay una variación. La información no existe. La investigación científica lo que procura es aportar nuevos datos, hechos, relaciones o leyes. ¿Qué significa? Si en la investigación cotidiana buscamos información que ya está,
En la investigación científica lo que hacemos es generar nueva información que no existe y que necesitamos. Entonces, la investigación científica es esto, una serie de procedimientos desde el paradigma de la ciencia que buscan generar nuevos datos, hechos, relaciones o leyes. No se trata de buscar algo que ya existe, sino de generar algo nuevo. Y a eso es a lo que llamaremos investigación en todo este recorrido, a esa búsqueda de nuevas informaciones. Dentro de lo que es la investigación científica, la investigación en enfermería es un proceso científico que valida y mejora el conocimiento existente y genera nuevo conocimiento que influye en la práctica enfermera directa o indirectamente. Acá vemos eh, una nueva dimensión que aparece en la investigación en enfermería, que también incluye las otras investigaciones, por cierto, que es que los nuevos datos pueden ser validación de datos existentes, pero eso también es una nueva información que valida algo que existe. Entonces, validaremos conocimientos o prácticas que existen a través de nuevos datos, a través de nueva información que generaremos o directamente crearemos nuevos conocimientos y estos nuevos conocimientos o la validación de la efectividad, por ejemplo, de ciertas prácticas anteriores, va a influir obviamente en la práctica enfermera, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque a partir de lo que uno conoce, uno opera en la realidad. Cuanto mejores herramientas, cuanto mayor conocimiento tengamos, este conocimiento nos permitirá operar en la realidad de una manera más efectiva. Vamos a otro ejemplo. Es muy difícil saber qué es, eh, por ejemplo, qué práctica eh, se puede tomar dentro de la medicina en función de algún síntoma, si no sé ese síntoma a qué corresponde, cuáles son las causas, cuáles son los modos de tratamiento. Si yo entiendo o sé sobre qué es, cuáles son los mejores métodos, la atención, utilizando esos conocimientos, va a ser muchísimo más efectiva. Entonces, la investigación procura tener nueva información, nuevos conocimientos. ¿Y por qué? Porque estos inciden o influyen en la práctica, directa o indirectamente. En general, cuanto uno mejor o más conoce, podrá operar en la realidad de manera más eficaz. La investigación, en líneas generales, está compuesta por un objeto, es decir, aquello que se estudia, un medio, que es el modo en que se va a investigar ese objeto, y una finalidad que es para qué realizo esa investigación. La investigación en sí, como ese acto que acabamos de describir, tiene muchas variantes, lo que podremos llamar muchos tipos. Existen distintos tipos de investigación, distintas formas de estructurar la investigación, distintas metodologías. Metodología viene de método y método es camino, distintos caminos para conseguir la información que van a tener que ver directamente con la información que preciso. Es decir, en torno al problema de investigación, es decir, lo que busco o necesito saber, utilizaré algún tipo de investigación que sea más eficaz para obtener la respuesta. O también utilizaré el método más eficaz de acuerdo a las probabilidades y las posibilidades reales que tengo para investigar. La investigación entonces implica un momento donde elegiré el tipo de investigación y eso va a estar relacionado directamente con el objeto, con la finalidad o con mi disponibilidad, con mis posibilidades. Los tipos de investigación se dividen, por ejemplo, según su objetivo, en básica o aplicada. La básica busca solo información. La investigación básica lo que procura es generar información. La aplicada busca generar información, obviamente, esto está en todo acto de investigación, pero
procurando o para solucionar un problema concreto. Es decir, en el primero, la información no está tan relacionada con la necesidad de solucionar un problema específico y concreto. Entonces, según objetivo, veremos que existe la básica y la aplicada. Una busca solo información y otra busca información, como la primera, pero dirigida en torno a solucionar un problema concreto y específico. Otro tipo de caracterización o categorización de los tipos de investigación tendrá que ver según la profundidad de los mismos. Entonces, estará la exploratoria. La exploratoria tiene que ver con una investigación en torno a cuestiones, aspectos o cosas que todavía no fueron estudiadas. No podremos profundizar porque todavía no hay un conocimiento básico generado. Y entonces la exploración es este primer acercamiento para entender ese terreno. Fíjense, incluso opera la metáfora del explorador, ¿no? El explorador como figura que iba a continentes o a espacios desconocidos para tener una primera aproximación a las características de ese territorio. Aquellos que iban a explorar un territorio desconocido por primera vez. ¿Qué era explorar? Tener un primer acercamiento a ese territorio desconocido. Bueno, un poco la investigación exploratoria es ir a iluminar por lo menos algunos aspectos básicos de ese territorio desconocido. La descriptiva tiene que ver con describir un aspecto de la realidad, tomando una serie de parámetros. Se toma parámetros que me permiten describir y analizar una realidad dada. Por ejemplo, un parámetro va a tener que ver, podría medir parámetros con nivel de enfermedad, o sea, nivel de desarrollo de la enfermedad. Entonces tomó el parámetro de cuántas personas se enferman cada 1000 habitantes, recurrencia, cuántas personas que se enfermaron, y ese sería el universo base, vuelven a enfermarse, qué nivel de afectación genera o eso digo desde el análisis de parámetros que midan el impacto de alguna enfermedad. También podría ser parámetros, por ejemplo, cuántos enfermeros hay por habitante, cuántos enfermeros existen por cantidad de personas que se atienden. Parámetros pueden ser infinitos, pero van a estar relacionados claramente con aquello que busqué investigar. Pero los parámetros lo que hacen es darme un aspecto que me permita medir, que me permita en este análisis tener o establecer categorías, impactos. La correlacional, la investigación correlacional, lo que busca es relaciones entre dos aspectos. Por ejemplo, cómo incide la aplicación de tal insumo en la, digamos, tasa de recuperación, por ejemplo, cómo incide la aplicación de un producto en, o cómo impacta en el tiempo demandado para la recuperación. Relaciono dos cuestiones, dos aspectos que en principio correrían paralelos y los comparo, los pongo a relacionarse. ¿Qué busco acá? Medir el impacto de uno en otro. Por ejemplo, busco medir el impacto de determinada droga, de determinado medicamento en el tiempo de recuperación de una determinada enfermedad. Pongo en relación dos aspectos. Y lo que busco medir es cómo estos dos aspectos se influyen mutuamente. En cuanto a la explicativa, se parece a la correlacional en tanto compara distintos aspectos, pero lo que busca es relaciones causales. Esto causa tal o otra cosa. Es decir, lo que se mide es cómo una de las variables genera los aspectos que aparecen enunciados
en otra de las variables. Después el tipo de investigación se diferencia según tipo de datos. Esto es muy clásico, ya habrán oído hablar seguramente muchas veces sobre eso, sobre la distinción entre cualitativo y cuantitativo. Cualitativo tiene que ver con una impronta más subjetiva, tiene que ver con entrevistas en profundidad, con análisis de discurso. Buscan aquello que aparece en lo subjetivo, buscan profundidad, buscan entender qué aparece detrás de. El cuantitativo lo que nos da es cantidades, porcentajes, por ejemplo. Lo que se busca en el cuantitativo es del 100% de la población, un 20% de la población es afectada por tal cosa. O un 80% está de acuerdo con, o hay un 40% que no practica. Es decir, es medir en números ciertas conductas. En líneas generales, si bien esta distinción entre cualitativo y cuantitativo tiene vigencia, la mayoría de las investigaciones tienen aspectos cualitativos y cuantitativos. En general, podríamos decir que la investigación suele ser cuanticualitativa, aunque, de acuerdo al tipo de investigación, la preponderancia podrá ser cualitativa o cuantitativa. Después, otro aspecto tendrá que ver con la manipulación de las variables. La experimental es cuando en la investigación tengo un control total de las variables. Manejo y controlo las variables. Puedo, digamos, es algo que yo voy manejando, lo que sucede en estas variables. El cuasi experimental significa que tengo un control, pero no es un control total de las variables, y el no experimental es aquel que no controla, solo mide. Es decir, las variables suceden absolutamente independientes del investigador y el investigador se remite a medir lo que sucede por fuera de su decisión. Hay algo que sucede afuera y acá lo que se hace es medir. En los otros, las variables son controladas por el investigador. Tenemos también, según la inferencia, cómo se saca conclusiones, las investigaciones que son deductivas, que van de lo general a lo específico. Las inductivas, que van de lo específico a lo general. ¿Qué significa? En la deductiva, a partir de cuestiones reconocidas a priori, uno analiza lo específico. En la inductiva, a partir de la reiteración de casos específicos, uno puede deducir una ley general. Y en la hipotético-deductiva, lo que se busca es comprobar hipótesis. Yo tengo una hipótesis y toda la investigación tendrá que ver con comprobar la hipótesis. La inferencia tendrá que ver con la búsqueda de comprobar hipótesis, que tendrá que ver aparte con los datos que confirmen o no esa hipótesis establecida. Según la temporalidad será longitudinal, que se extiende en el tiempo, o transversal, que se da en un momento dado. Esas son algunas de las tipologías de investigación. Las enunciamos, las mostramos para que se den cuenta primero que hay muchas formas de establecer investigaciones. Segundo, en realidad, cuando ustedes entren eventualmente o tengan eventualmente que hacer alguna investigación, habrá un momento, una instancia que tendrá que ver, una vez que uno estableció el problema de investigación, objetivo e hipótesis, tendrá que ver con lo que se llama el diseño metodológico. El diseño metodológico es, una vez que establecí que quiero saber cuál es mi objetivo, qué es lo que supongo, me procuraré encontrar la forma de recabar la información necesaria en torno a esas tres cosas que antes mencioné. Problema de investigación, objetivo e hipótesis. Este diseño metodológico tendrá que ver con encontrar el modo más adecuado para recabar esa información
nueva que debo generar, porque acuérdense, la investigación en la ciencia genera nuevos conocimientos, y para eso tendré que buscar las herramientas más adecuadas. A eso se llama diseño metodológico. Para un correcto diseño metodológico, es importante que conozca cuáles son las posibilidades o disponibilidades. Entonces uno establece, bueno, qué tipo de investigación, dentro de cuáles de estas tipologías se englobará la investigación que genere los datos, los nuevos datos que preciso. Vamos ahora a adentrarnos a la investigación cualitativa, que acá se define como un instrumento para el desarrollo de la ciencia de la enfermería, que dice que a partir de los años 70 la enfermería se interesa cada vez más por la investigación cualitativa. En la actualidad es el grupo de profesionales de la salud que más proyectos cualitativos realiza. Dentro del grupo profesional de salud, la impronta de la enfermería tiene que ver con un enorme desarrollo de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque acá menciona que una de las claves más importantes es que la enfermería se coloca en la subjetividad de las personas para identificar sus necesidades. La investigación trata de adentrarse en la subjetividad de las personas para identificar sus necesidades. Y se trabaja en general con un método inductivo. Ya ven, dentro de la categorización, eh, vemos ahora que la investigación cualitativa es la que tiene mayor preponderancia dentro de la enfermería. Mayor preponderancia, una vez más, no excluye los datos estadísticos. Las estadísticas en enfermería siguen siendo importantes. Y puede ser, en general, es que una buena investigación aúne aspectos de la investigación cualitativa y de la cuantitativa. La investigación cuantitativa sigue siendo importante. El manejo de software, de programas que nos permitan generar cuadros estadísticos es un hecho que también hace la investigación de la enfermería. Pero por las características de la búsqueda de comprender la subjetividad de las personas para identificar sus necesidades, en esta línea, los métodos cualitativos serían, vuelvo a repetir, más adecuados. Tengamos siempre en cuenta que las investigaciones más completas incluyen aspectos cuali y cuantitativos. Hay distintas metodologías cualitativas que pueden utilizarse. Dentro de lo que es la investigación cualitativa, hay algunas que tienen incidencia en lo que va a ser la práctica de la enfermería. La primera tiene que ver con lo que se llama etnografía. La etnografía, como modo de investigación general, lo que estudia es las creencias y prácticas de una cultura. Lo que trata de entender es el sistema de creencias y prácticas particulares y propias de una cultura, porque cada cultura significa y opera sobre las cosas de una manera distinta. No todos significan las cosas de la misma manera, no todos operan de la misma manera. Y obviamente entre creencias y prácticas hay una relación directa. Cada sociedad se organiza en torno a su medio de una manera particular, específica, y su modo de operar, que incluye sus creencias y prácticas, serán específicos y particulares. Entonces, si eso es la etnografía en general, este estudio de estas creencias y prácticas propias de una cultura, porque toda cultura es distinta, y podríamos pensar incluso subculturas dentro de una cultura, entonces la etnografía va a buscar descripciones profundas, fíjense, por eso es que tiene preponderancia cualitativa, sobre el significado que tiene para las personas las acciones y los eventos a través de la observación participante y las entrevistas sin estructurar. Que se busca entender los significados que tienen
los eventos, es decir, lo que sucede, y las acciones, lo que se hace, y los modos de generar este conocimiento que más se utilizan es la observación participante, es decir, el observar y participar en algún tipo de interacción para tratar de entender qué es, qué hacen, cómo lo piensan, por qué. Y en este sentido, y en torno a todas estas preguntas también, las entrevistas sin estructurar. Entrevistas sin estructurar es que no están cerradas en preguntas muy específicas, sino que uno va dialogando y tratando a partir de este diálogo, de este preguntar, de este escuchar, de entender una vez más el significado que tienen las acciones y los eventos para determinadas personas propias de determinada cultura o subcultura. Después tenemos el estudio de caso. El estudio de caso también seguramente les remite a algo muy conocido, porque es la investigación empírica que estudia un fenómeno dentro de su contexto de la vida real. Es decir, ¿qué es lo que se estudia? Se estudia qué está sucediendo con algo en el contexto de la vida real. Los estudios de casos son muy comunes en el área de salud, obviamente. Se trata de ver qué sucede en un suceder real en tanto es en el contexto de la vida real. Los estudios de casos, vuelvo a repetir, es un estudio o una de las metodologías cualitativas más usadas, porque lo que se hace es tratar de investigar qué sucede en personas reales, en situaciones reales, en contextos de la vida real. Lo que uno va haciendo es extraer información de eso que va sucediendo. Algo sucede en la vida real, y uno lo que va haciendo es extraer la información para entender qué es lo que está sucediendo. Y esto sería el estudio de caso. Los grupos focales tienen que ver con la conformación de ciertos grupos que van a trabajar ciertos temas proporcionados por el moderador en torno a aquello que se busca investigar. Entonces, se proponen temas de debate en grupos que en general los integrantes del grupo son elegidos de acuerdo a criterios muy específicos. Se pone el grupo a hablar sobre aquellos temas eh, que importan o que son eje de la investigación. Pero en este tipo de metodología hay como dos aspectos muy ricos para analizar y para obtener nuevas informaciones, y uno va a tener que ver con lo que producen concretamente, es decir, con lo que el grupo produce en su decir sobre el tema proporcionado por los moderadores, lo que piensan y dicen en torno a eso. Pero va a haber un segundo nivel de análisis que va a tener que ver con la interacción que se produce dentro del grupo. Es decir, también analizaremos cuando alguien enuncia algo, ¿qué le pasa al resto? Eh, Hay acuerdos, algunas cosas generan reacciones de rechazo en otros, se motivan discusiones, aparecen cuestiones que no estaban vistas en unos y a través del enunciado de los otros son redescubiertas. Eh, Se busca también en los grupos focales, esto es un aspecto muy utilizado en los grupos focales, no solamente, o se presta mucha atención, no solo a lo obvio, es decir, yo pregunto sobre un tema y habrá un tipo de información que será más o menos predecible, obvia. Pregunto sobre algo y la primera y parte de la información tendrá que ver con lo que ya circula como saber común, ya circula como algo que es esperable, una información de la que más o menos se tiene conocimiento y se sabe que hay un consenso relativamente generalizado. Entonces, saldrá en el debate un montón de cuestiones del sentido común, del saber común, pero prestaremos atención a aquellas que aparecen distintas, sorpresivas, disruptivas en torno a este saber común. ¿Por qué? Porque me darán otra fuente de información de otras cosas que se creen, que se suponen,
que impactan más allá de las obvias. Como las obvias más o menos, vuelvo a repetir, tendrán que ver con un conocimiento ya más o menos generado, prestaré atención a aquellas que me sorprendan con nuevos enunciados, con nuevas interacciones, con nuevas situaciones que no sean aquellas que esperaba. Todo esto nuevo será analizado para ver si es significativo o simplemente queda en enunciado o en alguna cuestión absolutamente aleatoria. Vamos a adentrarnos en lo que se llama teoría fundamentada. La teoría fundamentada es más bien un estilo de análisis que un método, o sea, es una forma de analizar más que un método. Recuerden, método es camino, método es los pasos para realizar una investigación, el camino que debo recorrer. Entonces, la teoría fundamentada es más bien un estilo de análisis. ¿Qué utiliza? Utiliza el método inductivo para descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado la diferencia entre deductivo e inductivo? El deductivo, a partir de conocimientos que ya existen, investigará este evento o esta situación particular nueva, pero ¿qué es? Lo hacemos a partir de supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Parto de ahí y desde ese marco observaré cómo este hecho concuerda o no con ese marco. En las teorías fundamentadas lo que se busca es eh, datos, datos existentes, datos empíricos, cosas que suceden. Y a partir de lo que sucede, vamos a tratar de ver o entender esto que está sucediendo en casos particulares muchas veces relativamente reiterados, ¿no? Eh, estadísticamente significativos, podríamos decir. ¿Qué significa? Bueno, son casos particulares, pero sucede en 20 casos particulares que estuve viendo. Entonces ya aparece algo como para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y lo que hace es, a partir de esos datos, ir de lo particular a lo general. Tratar de ver a partir de ese análisis qué teorías, conceptos, hipótesis o proposiciones funcionan como modelos explicativos de lo que sucede en esos casos particulares. Voy desde los casos particulares a los modelos, conceptos, teorías que expliquen eso, que me permitan verlo desde el lugar de la teoría, desde la conceptualización, desde saberes, desde nuevos saberes, me permitan ver eso que está sucediendo en los casos particulares. Se trata de, en la teoría fundamentada, ir a la comprensión de los datos. Por último, vamos a trabajar ahora sobre algo que tiene que ver con la práctica basada en evidencias, PBE. La práctica basada en evidencias, que en este momento tiene muchísima vigencia dentro del mundo de la salud y de la enfermería, de hecho es dentro de la investigación como uno de los fenómenos emergentes que genera mayor consenso o práctica, es la integración de la experiencia clínica, los valores del paciente y la evidencia de la investigación en el proceso de toma de decisiones para el cuidado del paciente. Entonces, ¿qué se integra? La experiencia clínica existente, los valores, es decir, la subjetividad de ese paciente que venimos viendo en otro tipo de investigaciones, trata de ser interpelada y comprendida, y la evidencia de la investigación, o sea, qué va sucediendo concretamente, qué datos nos genera la investigación a partir de la experiencia, de los datos, de la propia subjetividad y valores de los pacientes, se toman decisiones para su cuidado. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos claves de la práctica basada en evidencia? La investigación, la experiencia profesional, la expectativa, preferencias o valores de
el usuario y los recursos disponibles. Como verán, en realidad, ahora estamos hablando de práctica. No estamos hablando de investigación. Estamos hablando de práctica, de actuar concreto de el enfermero o en salud. No estamos hablando de una metodología en el sentido más ortodoxo de la investigación, sino en un actuar, en una práctica. Pero ¿qué pasa con esta práctica? Esta práctica tiene como eje o núcleo la investigación. Estamos hablando en la práctica basada en evidencia de un modo de hacer que se basa en 4 ejes que tendrán que ver precisamente con la investigación. Por eso la práctica basada en evidencias es importante entenderla en el marco de las investigaciones, porque va a ser eje de esta forma de operar. La propia experiencia del profesional es todo aquello que tiene como saber cada uno subjetivamente, cada uno llega a esta práctica con un saber. El otro aspecto a tener en cuenta, o los otros aspectos a tener en cuenta serán las expectativas, preferencias o valores del paciente, porque en definitiva estamos trabajando con personas y lo que en esa persona, lo que a esa persona le pase o las necesidades del paciente son importantes, son fundamentales. Por eso habíamos hablado de la importancia de las investigaciones cualitativas. Y por último, aunque tenga que ver más con una cuestión pragmática, los recursos disponibles. Es decir, la práctica tendrá que ver también no solamente con lo que espera, quiere o necesita el paciente, la experiencia de la persona de salud, del enfermero en este caso, y de la investigación, sino también con lo que se puede hacer de acuerdo a los recursos. La práctica basada en evidencias, vamos a volver a afirmarlo, es una manera de generar nuevos protocolos, nuevos saberes, nuevos modos de actuar, nuevas maneras de operar, más eficaces, más eficientes, con mejores resultados. Es por eso, y en eso sí se une a la definición que teníamos de investigación, es una forma de obtener, y de investigación científica, es una manera de obtener nuevos saberes, nuevos conocimientos. Pero en su desarrollo tiene una particularidad o un modo particular que va uniendo los conocimientos previos, los conocimientos que se generan a partir de la experiencia, y van sucediendo en el terreno de lo que llamaríamos teoría y práctica todo el tiempo, ¿no? En la famosa praxis. En la etapa primera de esta forma de generar nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas prácticas, se formula la pregunta derivada del problema que se deba resolver. Es decir, lo primero que tengo que tener claro, ¿cuál es la situación problema? Es decir, ¿cuál va a ser el objeto de la indagación? ¿Sobre qué situación problema quiero realizar, indagar, averiguar? Tengo que tener claro siempre sobre qué quiero saber, porque todo aquello que después tendrá que ver con el recorrido de lo que haga, no es posible si yo tengo claro primero qué es lo que quiero saber, porque todas las acciones posteriores van a estar relacionadas con la identificación de esta situación problema, la situación problema que va a dar la razón de ser a la indagación. Entonces, tengo una situación problema definida, determinada. Sobre esta situación problema trabajaremos. Tendré que tener claro, además, qué es lo que se hace generalmente frente a esa situación. Entonces, tengo una situación específica sobre la cual realicé un recorte. El recorte de indagar sobre esto. Lo segundo será, ¿qué se hace generalmente frente a esto? Tercero, eh, ¿qué nueva forma de intentar resolver esa situación problema voy a considerar? Es decir, tengo la situación, ¿qué es lo que se hace? Aquella nueva forma de práctica sobre la que quiero indagar y ver qué resultados obtiene, qué eficacia, qué eficiencia. Y
por último, ¿cuál es el efecto o resultado esperado? Entonces, ¿en qué consistiría en esta etapa? Definir claramente sobre qué quiero trabajar, qué es lo que se hace en torno a esa situación problema, qué otra forma de operar en esa situación problema es sobre la que voy a indagar y cuál es el resultado o efecto de esa indagación, qué es lo que espero. Si veíamos recién que se trata de encontrar un problema en la manera habitual de abordar ese problema y la nueva que se intenta analizar como eje y los objetivos y resultados que uno desea obtener, en la etapa 2 se debe buscar la mejor respuesta a la pregunta, esta que tiene que ver con esa primera etapa, en las fuentes de información al alcance. En ese sentido, en la práctica basada en la evidencia, tratará de hacer hincapié o tratará de apoyarse mucho en la información existente o al alcance. Las evidencias científicas, por algo se llama práctica basada en evidencias, pueden ser de nivel primario o investigaciones originales, de nivel secundario o basadas en la revisión sistemática de investigaciones originales. Cuando uno toma estas evidencias para dar apoyo en la investigación, en esta práctica, en las decisiones, este tipo de evidencias tendrá un orden o una jerarquía donde algunas tendrán más peso o incidencia que otras. Es decir, obtendremos informaciones, evidencias de distinta índole. No todas las evidencias tienen el mismo valor en cuanto a las decisiones que se tomen, lo que veremos después en las etapas 3, 4 y 5. No todas tienen el mismo valor. Hay un tipo de jerarquía establecido ya como consenso, donde el nivel 1 tendrá que ver con los metaanálisis de múltiples estudios controlados. El nivel 2 es o corresponde al estudio individual con diseño experimental. El nivel 3 al estudio con diseño cuasi experimental. El estudio 4 con el diseño no experimental, que esto solo ya fuimos viendo a qué refiere. El nivel 5 corresponderá al relato de casos con datos obtenidos de forma sistemática. Y el nivel 6, la opinión de autoridades basadas en su saber, en su competencia. Es decir, estos niveles de información que uno puede recabar, todos ellos aportan, pero sí hay que considerar que hay una estratificación o una jerarquización donde algunos tendrán mayor calidad o tendrá mayor peso que otros, como vimos en estos 6 niveles. Vamos entonces ahora a las 3 últimas etapas de la práctica basada en evidencias. Una vez que se obtuvo la evidencia, es decir, una vez que se trabajó y se analizó todo este tipo de evidencia que recién comentábamos, que recién establecíamos en qué orden o jerarquía va, en la tercera etapa, por eso se dice que tratará de conseguirse una evaluación crítica de la evidencia encontrada. La evaluación crítica también va a estar influenciada por estos niveles de calidad, si se quiere, de la información. Entonces, se tiene un problema original, se mide o se compara la práctica o el modo de respuesta habitual con uno nuevo, se obtiene o se recaba la evidencia o se genera evidencia en torno a ello. En la tercera etapa lo que se hace es una evaluación crítica de la evidencia encontrada. A partir de eso, y si obviamente la evaluación crítica de la evidencia encontrada permitiría continuar con el cambio o con la práctica, en una cuarta etapa, directamente lo que se hace es la implementación de las evidencias en la práctica. Problema,
viejo método, nuevo método, evidencias en torno, obviamente, a esto nuevo, a aquello que se busca analizar o comparar, la evaluación crítica de esta información o evidencia encontrada, y acá estamos nombrando las tres primeras etapas. En la cuarta etapa, lo que se hace es la realización de la implementación de las evidencias en la práctica concreta. Y en la quinta etapa deben ser aplicadas. Y esto tendría que ver con las famosas 5 etapas de las prácticas basadas en evidencia, que, vuelvo a repetir, es una forma de aunar intereses del paciente, saberes propios del profesional, datos o evidencias de investigación para medir nuevas maneras de hacer u operar, en este caso, en el área de salud, en el área de enfermería. La práctica basada en evidencia en su aplicación permite el desarrollo de la investigación al convertir dudas planteadas en la clínica en problemas de investigación. Es esto que veíamos en la etapa 1. Se hace así, y si lo hiciéramos así, este es el camino habitual. Y este camino, esta es la forma que se hace. ¿Y no habrá otra forma? Entonces, esas dudas planteadas en la clínica se transforman en problemas de investigación, que es lo que estamos viendo en este modelo de la práctica basada en evidencias, que incluye la capacidad de lectura crítica de investigaciones reportadas. Es decir, investigamos, indagamos a partir de esas dudas en la clínica, aprenderemos a desarrollar la capacidad de lectura clínica de las investigaciones reportadas, es decir, la manera de dar respuesta a esas dudas incluirá la apropiación a partir de esta lectura crítica de lo que las investigaciones reportadas nos dan, y esto que tiene que ver con dudas planteadas, la capacidad de lectura crítica de las investigaciones reportadas, genera conocimientos que luego son utilizados en la práctica diaria, al crear guías y protocolos de atención que permiten mejores cuidados, cuidados más eficaces en todos los niveles de salud. Esto es lo que teníamos para decir de la práctica basada en evidencias. La práctica basada en evidencias interpela a partir de o permite generar estos conocimientos que se aplican, estos conocimientos prácticos, si se quiere, que nos permiten crear guías y protocolos que a la vez serán más eficaces y eficientes para la atención a partir de, diríamos, algunas cualidades que hacen que esto sea posible. La primera, la capacidad de dudar, de profundizar en esa duda, salir de la burocratización de esto se hace así y plantear alternativas, la capacidad de indagar al respecto, la capacidad de desarrollar una lectura clínica de la información a partir de investigaciones reportadas, que nos permitirá, por supuesto, en caso de que los datos y los resultados lo avalen, generar nuevos conocimientos que van a ser utilizados en mejores prácticas diarias. ¿Por qué digo esto? La práctica basada en evidencias, como cualquier investigación, parte de una hipótesis. Uno indaga porque supone que esta solución alternativa será mejor, más eficaz que este nuevo protocolo, que esta nueva manera de operar digo en el sentido de intervenir, será mejor, más eficaz, dará solución, etcétera, etcétera. Por supuesto,
para que esto se transforme efectivamente en guías y protocolos, tienen que pasar por el tamiz de que los datos, la evidencia, confirmen que es mejor este camino alternativo. Por supuesto, eh, la ciencia en general, y la investigación que estamos viendo es una parte del modo de generar conocimiento de la ciencia busca un conocimiento verificable de las cosas. ¿Qué significa? La hipótesis, mi suponer, no se transforma en verdad, en saber o en práctica, si no está avalado por datos que confirmen que este saber, que esto que aparecía enunciado en la hipótesis, mejor dicho, como un saber, efectivamente podríamos empezar a considerarlo como tal. ¿Por qué? Porque los datos lo avalan. Los datos finalmente, y no meramente la voluntad, va a decidir cuál es el mejor camino a recorrer.